Hola, somos el equipo número 6. Vamos a hablar de relación médico-paciente. La base del humanismo médico es la antropología médica de aplicación clínica. Y en esta hay dos elementos importantes, es el paciente y el médico, siendo en la consulta clínica donde cada quien adquiere su rol, al estar frente a frente, ya que no puede haber uno sin el otro. Es decir, el paciente adquiere su carácter de paciente tras estar ante el médico, entrar en relación con él y seguir sus indicaciones. Y el caso del médico adquiere su papel al estar en contacto con el paciente, al estudiarlo y dirigirlo para resolver su problema. Todo esto mencionado forma la famosa relación médico-paciente. El interés central de la antropología médica es no ver al cuerpo humano como uno solo, no ver como un problema de salud de un objeto, es decir, no solo ver una enfermedad con síntomas propios, sino que ver el cuerpo humano aunado a los elementos psíquicos, socioculturales y las molestias somáticas presentes, lo cual define que el paciente no es solo es un cuerpo, sino una persona. Además, la antropología médica también abarca al médico en lo profesional, que busca responder a lo que el paciente busca. Su fin es la persona en estado de salud, o bien la conservación y restitución de la salud de la persona, no solo del cuerpo. ¿El cuerpo humano hace la persona o es la persona? Con esto entendemos que paciente es igual a persona, una unidad somatopsíquica y sociocultural que vive, piensa, siente a su manera, que percibe, interpreta, experimenta y responde a la enfermedad, al médico y a la medicina tal a su manera. Y es así que hay que considerar al paciente como una persona y tratarlo como tal. Entender que el cuerpo y persona son uno mismo, es decir, que si el cuerpo enferma, la persona también lo hace. Y esta pérdida del bienestar que adquiere características por la influencia de la sociedad y la cultura que ejercen sobre él. Y con todo lo ya mencionado, definimos que la orientación humanista del médico se hace presente mediante los valores adquiridos por el médico mismo como persona, valores que regirán su vocación, cuando sea capaz de reconocer la existencia e importancia del padecer del paciente y de la valoración ética de éste como persona, y así demostrar un afectuoso interés por curar o aliviar sus problemas de salud. Hola, mi nombre es Natalia Guajardo. El paciente es una persona que está viviendo la pérdida del bienestar físico, psíquico y social, por lo cual busca ayuda médica. Todo padecer tiene dos planos. El primer plano es el de las molestias o de los síntomas, en el que se interpreta el malestar o padecer desde el punto de vista de las ciencias médicas y permite al médico realizar una hipótesis sobre el diagnóstico que se confirma o descarta con estudios de imagen, laboratorio y exploración física. El segundo plano es el de las interpretaciones y significados personales del padecimiento, en el cual se toma en cuenta lo que el paciente siente y piensa sobre lo que está viviendo. Para este último es fundamental que el médico posea dos características: genuino interés por la persona y saber escuchar. La relación médico-paciente debe ser, en primer lugar, objetivante, lo que nos dará oportunidad de diagnosticar la enfermedad entendida como una patología estructural y funcional de los órganos, células y moléculas del cuerpo humano. Sin embargo, la orientación humanística de la práctica médica exige el establecimiento de una relación más personal con el paciente, que el médico ya no ve como objeto, sino como sujeto. Para esto debe incluirse un diálogo clínico, en el que existe una mayor, más libre y activa participación del paciente y permite al médico conocerlo y comprenderlo como persona. La información que se obtiene del diálogo clínico se agrega a la información que se recoge en la historia clínica, lo que conforma el relato patográfico personal. Este empieza con la información que el paciente le cuenta al médico de su padecer. Enseguida se agrega la información obtenida por el interrogatorio que realiza el médico
de preguntas cerradas que se dirigen a algo más específico. Y por último, se incluyen las reacciones del paciente cuando se le comunica el diagnóstico, lo que esto significa para su estilo de vida y el tratamiento indicado. Y para que esto se realice de manera exitosa, el médico debe poseer 3 características: respeto, afecto y un genuino interés por ayudar al paciente. Hablando de la ética en la práctica médica, se debe empezar señalando cuál es el fin del médico, que es procurar curar, aliviar o controlar los problemas de salud de sus pacientes. Y si esto se respeta, todo lo que conduzca a este fin es éticamente bueno. Para esto, el médico posee una serie de virtudes. Las teóricas, que son la inteligencia, que es la capacidad de conocer; la sabiduría, que le permite decidir qué es lo que debe hacer o no hacer ante cada paciente; y la ciencia. Las otras virtudes son las prácticas, que abarcan la prudencia, que le permite discernir lo que es mejor para el paciente; la discreción, que es el tacto para obrar y hablar; el buen consejo, que es aquel que el médico le da al paciente basándose en la ciencia para resolver su problema de salud; y el arte, que es saber cómo, por qué y para qué se hacen las cosas. Gracias. Hola, soy Mauricio y voy a hablar sobre la despersonalización del paciente en atención médica hospitalaria. Se realizó un estudio etnográfico en un hospital público de tercer nivel en la Ciudad de México, en el servicio de cirugía plástica. Este estudio se realizó con el propósito de responder en qué consiste el proceso de despersonalización en los seres humanos, en proceso de atención médica, quiénes participan, cómo y cuándo se realiza. La información recolectada tuvo como marco para su interpretación el proceso de territorialización de la Nueva España a través de la Fundación de Hospitales Católicos, esto para la construcción de una nueva sociedad, la Sociedad Novohispana. Los hospitales realizaban labores de evangelización de los indios y no realizaban una práctica médica adecuada. Con ello, crecía la Nueva España, aumentaba el número de creyentes y el número de hospitales. Debido a esto, Benito Juárez expropió los hospitales al clero, debido a que los hospitales seguían siendo católicos y leales a España. Después vino la edificación de los nuevos hospitales como instrumento de crear una nueva sociedad en la construcción del México contemporáneo de hoy en día. En 1910, consumada la Revolución Mexicana, el gobierno creó diversos tipos de instituciones, entre ellas las instituciones de atención a la salud, como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, etc. Y se menciona que la práctica médica en estas instituciones, los médicos presentan una despersonalización y una deshumanización, ya que solo se ve como un negocio y solo buscan una efectividad en la resolución del problema del paciente y no una comunicación con el paciente. El médico tiene una falta de pobreza comunicativa, afectiva con el paciente y no existe una relación interpersonal. Al paciente lo excluyen de su identidad y se refieren a él como el número de cama del paciente o como la enfermedad que padece el paciente. Esto se debe al aumento del volumen de pacientes y la falta de personal. Y así el doctor no puede comunicarse adecuadamente con el paciente. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Gutiérrez. Hablando generalmente en una historia clínica, exploración y auscultación, se percibe la subjetividad de cada persona para identificar los datos, los cuales te direccionan hacia un problema específico, pero también pueden direccionarte hacia un diagnóstico equivocado, como en los síntomas atípicos. Es una verdad decir que las intensidades quedan en una percepción personal. ¿Cómo podrían 100 médicos decir que aparentan tener exactamente los mismos signos y síntomas el mismo paciente? Sería algo imposible. En cuanto a la relación médico-paciente, sería natural percibir de manera desagradable algunas secreciones o muestras. En cambio, la adaptación del médico deshumaniza el sentido de repulsión y, en contrario, se convierte en un dato valioso a tomar en cuenta. Podemos mencionar que al paciente se le trata de un modo especial. Desarrollas un lenguaje que se lo usas con tus colegas, ya que por un lado aprendes una profesión y por el otro aprendes que sigues siendo humano. Tus pacientes necesitan un ejemplo sencillo, necesitan comprender la situación y no ser vistos como un simple objeto. La empatía nos hace más humanos.
De manera diferente, se habla de la racionalización del médico y la habilidad de transmitir los problemas que, en cierta medida, los pacientes no entienden por completo la magnitud de sus enfermedades, dando pauta a la confianza necesaria para informar una mejor solución para el paciente, según el criterio médico. He aquí el dilema de que el médico siempre tiene la razón, que en realidad es una forma de decir que la experiencia precede al conocimiento. Posterior a esto, la incertidumbre del paciente. Ellos ven una discusión entre médicos adscritos, residentes, internos, como un objeto de estudio, que en realidad es una persona con emociones, sueños, y ellos tienen un panorama que necesitan mejorar en su vida. Pareciera una comparación de una persona perdida en otro país. En este punto, en mi punto de vista, el humanismo no está perdido, sino distorsionado. Como en cualquiera de nuestros familiares, hay diagnósticos que no ofrecen una segunda opinión y son característicos de un proceso específico y que es resuelto con un procedimiento bien definido. El dilema queda en el tiempo que compartes con el paciente, la humanización, intentando descifrar las emociones del paciente y, en contraparte, después de ver a 1000 pacientes, cómo logras hacer una introspección en un evento tan repetitivo. Gracias. Hola, soy Abril Gutiérrez. En la práctica clínica sucede que cuando existe un caso especial o alguna patología diferente, varios médicos se acercan al paciente con el fin de poder darle una mejor atención. La manera en que lo hacen es desde distintas distancias o capas, cada capa representando a la jerarquía que existe entre los mismos médicos. Como ejemplo, vamos a utilizar una consulta o un pase de visita rutinario. El centro de la atención del médico siempre será la lesión del paciente a tratar. Al empezar la consulta, el médico de menor rango o algún residente empezará a recitar la historia clínica del paciente con datos personales de este. Después de esto, empezará a presentar la lesión per se. Es ahí donde los médicos de mayor jerarquía, los adscritos, empiezan a poner una mayor atención, ya que toda la información previa, al ser demasiado rutinaria, no es de tanto interés para los adscritos. Es importante mencionar que los adscritos, al ser de mayor jerarquía, se encuentran en primera fila, pero solo se dedican a observar, ya que no les corresponde tocar. Entre más solo se encuentra el médico, más jerarquía irradia. El orden del hospital y el orden de la sociedad tienen muchas similitudes, más que nada en la forma en que se relaciona la sociedad o comunidad del hospital, así como sus jerarquías. Pero para empezar, ¿qué es el orden de la sociedad? El orden de la sociedad es una expresión de las relaciones entre las personas. Esto significa que cualquier amenaza de destrucción para los seres humanos, por consiguiente, amenaza el orden social. Para explicar esto, utilizaré un ejemplo muy surrealista pero interesante. Imaginemos que se desata una enfermedad viral en la que no existe cura y produce a los individuos enfermos varios síntomas parecidos a la rabia. Cialorrea, hidrofobia, agitación, sensibilidad a la luz, delirio. Además de estos síntomas, el enfermo pierde su capacidad de relacionarse con los demás y de la memoria, volviéndolo un animal. Al existir esta epidemia a nivel mundial y sin una cura, el orden social se comienza a alterar de una manera exponencial. Las personas dejan de ir a trabajar, de hacer sus actividades cotidianas, empiezan a robar supermercados para obtener comida, a robar gasolineras y se pierden la mayoría de los valores por tener como prioridad la supervivencia. Esto es a lo que se refiere como una alteración del orden social, ya que las leyes, costumbres, valores y creencias comienzan a perderse debido a una amenaza para el ser humano. Gracias. Hola, soy Grecia González. La verdad de las cosas ha sido el núcleo del pensamiento científico occidental desde hace 2500 años. El contenido de la verdad conduce a noción de cantidad y números, los cuales se ligan al conocimiento racional. Pitágoras planteó el número como la razón del universo. Sin embargo, esta teoría fue revocada por pensamiento aristotélico de la noción materialista del conocimiento. Durante el Renacimiento se aceptó que ambas teorías no son excluyentes, sino que se correlacionan entre sí. En el Renacimiento también, Galileo Galilei describió el movimiento matemático de los astros, haciendo que las matemáticas fueran el lenguaje de la naturaleza, sumándole así la posibilidad de plantear el mantenimiento de la normalidad de los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Por ejemplo, al llegar un paciente al hospital, se puede observar el riguroso apego al método racional, con el cuerpo del paciente y la correlación con la historia clínica, y viceversa.
reinando así la objetividad de la ciencia que reflejará lo verdadero. Sin embargo, lo subjetivo se basa en que la historia clínica dice lo que el paciente debería sentir en base a su padecimiento, científicamente hablando, debido a la semántica. Sin embargo, ambas teorías culminan en el momento de la consulta. La vida humana es un orden complejo donde interactúan biológica y psicológicamente a través de un intercambio material y simbólico en un orden social y económico. En el orden social, bien expresado como orden de estado, tiene como base un orden biológico en estado salud-enfermedad, recogiendo datos que se administrarán en la historia clínica y estos, al ser un documento legal, son transformados en un orden biológico, ya que son inscritos y manipulables. Dicho orden puede usarse para monitorear riesgos y muchas acciones indirectas más. El orden biológico importa más, ya que en la base del orden social, dicha importancia causa problemas en la medicina contemporánea por deshumanización, ya que se le da importancia al orden biológico del cuerpo y no a las particularidades subjetivas de los pacientes. En conclusión, estadísticamente los individuos se convierten en cuerpos de estado cuando esto los reduce semiológicamente y los convierte en cifras. En México, el registro civil ocupa un lugar destacado, pues a través de las contabilidades de los nacimientos y muertes, matrimonios, empezaron a surgir signos estadísticos de la nueva sociedad. En este nuevo orden civil fue construyendo instituciones encargadas de contar propiedades, inversiones, intercambios económicos, dinero, empleos y desempleos, creando cifras y correlacionándolas. En la salud y enfermedad se monitorizan signos de cifras a través de estadísticas que son vigiladas y manipuladas. Mientras la justificación de las instituciones de salud se contribuye con datos, serán los principales focos de atención en las instituciones gubernamentales. Gracias.